Seguramente la mayoría de nosotros aquí alguna vez hemos estado en una situación tan cómoda o tan apacible y deleitosa que hemos deseado que eso no termine nunca. Esta fue la experiencia por la que pasaron Pedro, Juan y Santiago cuando estaban con Cristo en el monte de la Transfiguración. Pedro incluso sugirió que construyeran 3 enramadas y se quedaran a morar en el monte. Pero eso no era posible. Ellos tenían que descender de la montaña y enfrentar la vida tal como la vida es. Es bueno descansar y renovar las fuerzas perdidas. Es bueno apartarse por un tiempo de la agitación y las ocupaciones cotidianas, pero no podemos evadir nuestras responsabilidades ni los problemas que conlleva vivir en un mundo caído. Este mundo no es un paraíso y el reto del cristiano consiste precisamente en vivir como cristiano aquí y ahora, a pesar de las circunstancias adversas que nos rodean. En el pasaje de la carta de Pablo a los Efesios que vamos a estudiar hoy, esta realidad es presentada en toda su crudeza delante de nuestros ojos. En nuestro último sermón consideramos el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios en nuestra serie de sermones consecutivos y vimos los versículos 1 y 2. Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro Dios demanda de sus hijos que le imiten a Él. ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas, andar en amor. El amor ha de ser el móvil detrás de todas nuestras acciones. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice Pablo en 1 Corintios 16:14. ¿Qué demanda tan elevada y al mismo tiempo tan sublime? Meditar detenidamente en estos 2 versículos de Efesios 5 es como estar en el monte de la Transfiguración, contemplando la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro bendito Salvador. Pero hermanos, tenemos que descender de la montaña. Andar en amor en un mundo como el nuestro exigirá de nosotros un esfuerzo titánico para oponernos a las fuerzas que se oponen a esta virtud que emana de Dios y que debe caracterizar a su pueblo. No es tan sencillo andar en amor. Y Pablo es realista en su perspectiva de la vida y el mundo. Por eso puede alcanzar alturas tan sublimes como las que encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 5 e inmediatamente después pasar a mostrarnos el lado oscuro de este mundo caído y el reto que significa para nosotros los creyentes andar y vivir en este mismo mundo como hijos de luz. Por eso noten lo que sigue diciendo Pablo en los versículos 3 al 7 que vamos a estudiar en esta mañana. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, lo primero que encontramos en este pasaje, en los versículos 3 y 4, es una lista de pecados horribles que los creyentes deben desechar. Pablo inicia esta sección con un pero, indicando de ese modo que lo que va a decir a continuación se encuentra estrechamente ligado con lo que ha dicho antes. Estos pecados que se mencionan en los versículos 3 y 4 se contraponen al amor mencionado en los versículos 1 y 2.
Dios es amor y nosotros sus hijos debemos andar en amor, pero precisamente por esto debemos desechar estos vicios que son completamente contrarios al carácter santo y puro de Dios. La práctica de estos pecados no conduce, sino que se oponen violentamente al amor genuino que emana de Dios y que debe caracterizar a su pueblo. ¿Cuáles son estos pecados? Bueno, en primer lugar, Pablo menciona la fornicación o inmoralidad. La palabra en el original es porneia, de donde proviene nuestra palabra pornografía, y señala todo tipo de pecado sexual. Toda actividad sexual llevada a cabo fuera del marco sagrado del matrimonio es un pecado contra la santidad de Dios y es un atentado contra el amor genuino. En la década de los 60, los hippies pusieron de moda el eslogan "Hagamos el amor, no la guerra". Pero el concepto de amor predicado y practicado en esas comunas que se hicieron tan famosas en aquellos días no era más que un desenfreno sexual sin ningún tipo de compromiso ni de responsabilidad. Eso no es amor, eso es usar a otra persona para satisfacer nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestros apetitos más bajos. El amor verdadero se da a otro, procura servir al otro, persigue el bien de los demás a una costa del sacrificio personal. Pero lo que el mundo identifica muchas veces como amor, en las canciones románticas, en las películas del cine, en las novelas, no es otra cosa que una pasión egoísta y destructiva. Esa pasión es diametralmente opuesta a la esencia misma del amor bíblico. El máximo ejemplo del amor que encontramos en las Escrituras y en toda la historia humana es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su amor lo llevó al autosacrificio. Su amor lo llevó a dar su vida en una cruz por nuestros pecados. Pero la perversión del amor que el mundo promueve no conduce al autosacrificio, sino más bien a la autoindulgencia, a satisfacernos a nosotros mismos a una costa de dañar a otros y de usar a otros. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nunca puede ser amor llevar a otra persona a hacerse daño a sí mismo. El amor verdadero se opone a la fornicación, dice Pablo, como se opone también en segundo lugar a toda inmundicia. Toda inmundicia. O toda clase de impureza o indecencia. Ese término que Pablo usa aquí en el versículo 2 es más amplio que el anterior. No solo incluye los hechos, sino también las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón. El pecado es concebido primero en el terreno de los deseos y de los pensamientos. Si vamos a andar en amor, debemos proteger nuestros corazones de toda clase de inmundicia, de toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque generan en nosotros deseos y pasiones contrarios a la santidad de Dios y contrarios al amor. Esas pasiones alimentan en nosotros la tendencia a servirnos del otro para nuestro propio placer pecaminoso. Y eso es precisamente a lo que el amor genuino se opone. Por eso Pablo conecta en el texto la inmundicia con la avaricia. Noten el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. La palabra avaricia significa literalmente excederse, deseo de tener más. Y es usualmente asociada en la Escritura con el amor al dinero. Pero en nuestro texto parece tener una connotación más amplia. La avaricia es ese deseo incontrolado de satisfacernos a nosotros mismos. No importa el precio, no importa el costo. Puede ser un deseo incontrolado por las posesiones materiales,
pero puede darse también en el plano sexual, como parece ser el caso aquí por la conexión con la palabra fornicación y con la palabra inmundicia. Toda forma de inmoralidad es autogratificante, es egocéntrica y por lo tanto es codicia o avaricia pecaminosa. Esta codicia pasional que algunos confunden con el amor es egoísta y destructiva. Dice John MacArthur, por cuanto estos pecados parecen tan atractivos y prometedores, esposas son olvidadas, hijos son descuidados, hogares son destruidos, amigos son puestos a un lado, porque no se escatima esfuerzo con tal de cumplir el deseo, de tener a aquella persona codiciada, y todo eso en nombre del amor. Yo amo a esa persona, sí, pero que no es tu mujer. Eso no es amor, eso es una pasión pecaminosa, egoísta, dañina y destructiva. Sigue diciendo John MacArthur, debido a la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son poderosos y pueden pervertir en maneras inimaginables. Si se les da riendas sueltas, estos pecados guían a una completa insensibilidad en cuanto a los sentimientos y el bienestar de otros, a una horrible brutalidad y frecuentemente al homicidio, como testifican diariamente las historias que aparecen en los diarios. Estos pecados embrutecen al alma, estos pecados endurecen la conciencia, estos pecados insensibilizan al ser humano. Y esto es totalmente contrario al amor bíblico. El gran David fue llevado a una horrible condición espiritual y a cometer acciones pecaminosas horribles. ¿Por qué? Por no frenar a tiempo la codicia de una mujer ajena. Y si eso le pasó a David, mi hermano amado, ni tú, ni yo, ni nadie está exento. Nadie está exento. Por eso Pablo nos advierte en nuestro texto acerca de estos pecados que no deben tener lugar alguno en la vida de un creyente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ahora debo decir, hermanos, que eso no significa que no se discuta acerca del sexo. La Biblia habla del sexo. Esto no significa tampoco que no debemos hablar de los peligros que corren los que se exponen a pecados de inmoralidad, porque eso es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí. Lo que Pablo nos advierte en el texto es que debemos mantenernos alejados de esos pecados en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Nuestros corazones pecaminosos son altamente inflamables. No podemos pasar cerca del fuego sin sufrir daño alguno, sin sufrir las consecuencias. Hermano amado, eso es imposible. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es, por supuesto que no. Nadie es lo suficientemente fuerte como para coquetear con esas cosas y salir ileso. Nadie. ¿Cuál es el antídoto? Mantente alejado. Punto. Aquí no valen años en la fe. Aquí no valen conocimiento bíblico. Aquí solo vale la técnica de José. Sal huyendo. No te acerques, no te expongas. Estas cosas ni aún se nombren, dice Pablo. Por eso, hablando de la mujer seductora, dice en Proverbios capítulo 5, versículo 8, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Con estas cosas no se juega, es lo que está diciendo este padre a su hijo aquí. Y no son pocos los que han desoído estas advertencias y han cosechado con creces los frutos de su necedad.
Más adelante en Proverbios capítulo 7, versículo 24 en adelante, dice acerca de esto mismo: ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, al camino de esta mujer seductora y alborotadora. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Una y otra vez la misma advertencia: manténganse alejados. Llama poderosamente mi atención cómo Pablo aborda este tema en 1 Corintios capítulo 6. En los versículos 12 al 17, Pablo se detiene en una serie de consideraciones teológicas acerca del cuerpo humano, acerca de la resurrección, acerca de nuestra unión con Cristo. Y todo eso para llevarnos a la conclusión de que la inmoralidad sexual es altamente pecaminosa y destructiva. Sin embargo, es obvio que Pablo no pensaba que esta instrucción en sí misma era un antídoto seguro para guardarnos de caer. Porque en el versículo 18 añade: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Ya les expliqué una serie de cosas acerca de la malignidad peculiar de este pecado, pero hermanos, dice Pablo, esa explicación no será suficiente si no huyen. Huid de la fornicación. Y yo me pregunto, hermanos, cuando estaba estudiando este texto, me preguntaba: ¿estamos nosotros, los cristianos de esta generación, tomando en serio estas advertencias? ¿Estamos nosotros tomando en serio lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Proverbios dice una y otra vez? ¿Estamos cuidándonos como debiéramos de la influencia que los medios de comunicación ejercen para llevarnos a ver como normales cosas que Dios ve como una aberración? ¿Estamos cuidando realmente a nuestros hijos? Bueno, pastor, es que mi hijo no es creyente. ¿Y por eso vas a dejar que envenene su alma? ¿Estamos realmente cuidando a nuestros hijos? Hermanos, no piensen ni por un segundo que esas cosas a las que se exponen nuestros jóvenes continuamente no están moldeando su forma de pensar. Ni lo piensen. Exponerse continuamente a la filosofía y al patrón de vida que Hollywood predica y promueve a través de muchas de sus películas, a través de la vida de muchos de sus héroes, eso tiene serias repercusiones en nuestra forma de pensar y en la forma de pensar de nuestros hijos. ¿De qué vale tener devocionales familiares 15 o 20 minutos al día cuando nuestros hijos se pasan horas frente a un televisor durante la semana y luego, para variar, van al cine el viernes o el sábado en la noche? ¿De qué vale? Y cuando no están haciendo ni una cosa ni la otra, están frente al internet. Otro adelanto tecnológico que puede ser muy útil si se le usa bien, pero que puede ser también altamente dañino. ¿Estoy diciendo con esto que es pecaminoso ver televisión o ir al cine o usar el internet? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los cristianos debemos alejarnos y alejar a nuestros hijos de la inmoralidad y de los patrones pecaminosos que el mundo promueve. Eso es lo que estoy diciendo. Y es indudable, hermanos amados, que el cine, la televisión y el internet ahora son los púlpitos más poderosos con los que el mundo cuenta para predicar su basura. Es lo que estoy diciendo. Estas cosas tienen un alto potencial de riesgo. Y lo que me preocupa, hermanos amados, es que muchos dan la impresión de no estar tomando en cuenta esta realidad, no solo por lo que ven y permiten a sus hijos ver, sino por la frecuencia con que lo hacen. El problema no está en el televisor. El problema no está en la computadora, el problema no está en la sala de cine, el problema está en el criterio que nos gobierna a ti y a mí cuando hacemos uso de esas cosas. Ahí es que está el problema. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Muchas veces hemos dicho que el problema del legalista
y el problema del mundano son el mismo en esencia. El mismo problema. El legalista dice que no sin tomar en cuenta el principio bíblico. Y el mundano dice que sí sin tomar en cuenta el principio bíblico. Bueno, hermanos, hay aquí una clara directriz de la Escritura: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nosotros somos santos, dice Pablo. Hemos sido comprados por precio, apartados para Dios, apartados para la gloria de Dios, para que procuremos ser como Dios. No es una lista de reglas humanas la que debe gobernar al cristiano. Hay personas que se convierten y me dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que dejar? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la lista? No hay ninguna lista. El punto no es una lista, el punto es el deber que tenemos tú y yo como cristianos de imitar a Dios en todo lo que hacemos. Sed pues imitadores de Dios, dice Pablo en el versículo 2, y nuestro Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Pon esa meta delante de ti y ella te será de gran ayuda para hacer un uso sabio y prudente de las cosas de este mundo. Pero hay otros pecados que Pablo ve apropiado mencionar en este contexto y que, al igual que en el versículo anterior, forman otra triada de peligros similares. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Los tres términos que Pablo usa aquí en el texto, en una forma u otra, tienen que ver con nuestro hablar, aunque no se circunscriben únicamente a eso. El primer término, que Reina Valera traduce como palabras deshonestas, significa literalmente algo bajo. Y era usado en aquellos días para referirse al lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. Incluye todo tipo de cosa que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. Luego Pablo menciona necedades, y esa palabra abarca toda conversación ociosa que no conduce a nada y que es contraria a la decencia y a la sobriedad cristiana. La palabra es morología, de moros, que en griego significa tonto, estúpido, necio, y lego, que significa hablar. Esta palabra puede ser traducida literalmente hablar sandeces. Eso es lo que significa el texto. MacArthur la define como el tipo de conversación que solo satisface a una persona que es intelectualmente deficiente. Es ese hablar por hablar que muchas veces conduce a tópicos indecentes o a comentarios que de una forma u otra alimentan la carnalidad o minan la reputación de otros. Y finalmente, Pablo menciona las truhanerías. Truhanerías. Y esta palabra, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, es difícil de traducir adecuadamente. La Biblia de las Américas la traduce como groserías y la Nueva Versión Internacional como chistes groseros. Ahora, el término en sí mismo no contiene una connotación negativa. Todo depende del contexto en que aparezca la palabra. Literalmente significa algo que cambia fácilmente, versatilidad. Y se usaba en aquellos días para señalar a una persona ingeniosa, vivaz, alguien que puede responder con agudeza y rapidez. ¿Ustedes han visto ese tipo de gente que dicen de ellos que tienen moneda para devolver? Que rápidamente tienen una respuesta, no necesariamente mala. Ese tipo de persona aguda, ingeniosa, vivaz, versátil, pueden estar hablando de cualquier cosa y él tiene algo que decir. Pero cuando esta palabra se usaba en los días de Pablo en un tono negativo, como es obviamente el caso aquí, porque Pablo dice, estas cosas ni aún se nombre,
entonces se refiere a esa clase de individuo que fácilmente puede traer en medio de cualquier conversación, por más seria que sea, un chiste vulgar o subido de color. Ese tipo de persona tiene mucha facilidad para tornar las conversaciones en tópicos sucios o indecorosos. Siempre tienen una anécdota chistosa que contar relacionada con lo que se está hablando, un comentario que hacer, pero usualmente relacionado con cosas indecentes. De ahí que la palabra llegara a significar agudeza para contar chistes vulgares o groseros. Y de hecho es así como Hendrickson traduce la palabra, agudeza para contar chistes vulgares. Ahora debemos recalcar que Pablo no está prohibiendo aquí que se cuenten chistes. Debemos señalar que el apóstol Pablo no está en contra del buen sentido del humor. Un comentarista dice lo siguiente: el apóstol Pablo no nos llama a tener caras largas, a ser lúgubres, personas que no se atreven a decir nada que evoque una risa inocente. No, pero hay ciertas cosas con las cuales los cristianos no deben nunca bromear. Algunas porque son muy sagradas y otras porque son sucias. Con esas cosas los cristianos no bromean. Tomando todos estos términos juntos, vemos que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestro hablar y aún nuestro sentido del humor debe ser gobernado por la santidad y la pureza de Dios. Queridos hermanos, no es necesario ser un indecente y un grosero para tener algo con lo cual reírnos. No es necesario. Ese tipo de hablar es pecaminoso, ese tipo de hablar no es consecuente con nuestra profesión de fe. Por eso Pablo recalca una vez más que estas cosas no convienen. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Hermanos, esas palabras no se quedan en meras palabras. Contaminan el corazón, corrompen el alma, endurecen la conciencia. No son meras palabras. Cuando nos acostumbramos a tomar a chistes cosas que son indecentes, groseras, llegará el momento en que no lo veremos mal. Llegará el momento en que perderemos de vista la perspectiva que tiene Dios sobre esas cosas. La homosexualidad, por ejemplo, no es un asunto para chistear. Por más que muchas de las películas hoy día cojan ese tema para hacernos reír. Hermanos, Dios no se ríe de eso, y los homosexuales que mueran en impenitencia tampoco reirán en el infierno. Eso no es un chiste, eso es una tragedia. Las personas que me conocen de cerca aquí saben que yo no tengo ningún problema con la risa y que aprecio enormemente el buen sentido del humor. Es más, yo creo que el buen sentido del humor es vital hasta para que un hogar funcione. Yo creo eso. Siempre le digo a las parejas, tú quieres que tu hogar funcione, tiene que haber comunicación, tiene que haber respeto mutuo y buen sentido del humor. Yo no tengo ningún problema con el buen sentido del humor. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 13, que el corazón alegre hermosea el rostro. Un remedio rápido, fácil, económico, para dar belleza al rostro. La alegría provee un buen semblante. Pero la Biblia también nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, que el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. En vez de estar envueltos en conversaciones obscenas, necias, vulgares, groseras, ¿qué debe hacer el cristiano? Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Y hay un juego de palabras en el original que no se capta en español. La palabra que Reina Valera tradujo como truanerías
Es la palabra eutrapelía en griego. Y acciones de gracias es eucaristía. Pablo está diciendo no eutrapelía, sino eucaristía. Eso es lo que Pablo está diciendo. En vez de ser agudos para traer aquí y allá chistes de doble sentido o para tornar la conversación en algo sucio, vulgar o grosero, más bien deberíamos centrar nuestra atención en todos los dones que Dios nos otorga cada día y que no merecemos. Y debemos traducir estas reflexiones en acciones de gracias que llenen de gozo y alegría nuestras almas y fortalezcan la fe de aquellos que nos escuchan. Queridos hermanos, cuidemos nuestro hablar. Cuidemos nuestro hablar. Dice Pablo en Efesios 4:29, que ya estudiamos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las conversaciones entre cristianos no tienen que ser lúgubres, pero deben ser santas. Y más aún deben ser estimulantes, tanto en el sentido espiritual como intelectual. No solo la grosería y la vulgaridad son inconsecuentes con nuestra fe, también es inconsecuente que un cristiano se caracterice por hablar sandeces. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hablen sandeces, no hablen tonterías, no hablen por hablar, que en la mucha palabra nunca falta pecado. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón de un creyente debe estar lleno de temas relevantes, sobrios y santos. Debe estar lleno el corazón de un cristiano. Si no es así, debemos preguntarnos de qué se alimenta ese cristiano. ¿De qué se alimenta? ¿Está ese individuo amando a Dios con toda su mente? Mi amado hermano, cuando te reúnes con tus amigos cristianos, ¿qué caracteriza vuestras conversaciones? ¿Cuál es la atmósfera que rodea vuestro tiempo juntos? Generalmente, es perfectamente lícito que un grupo de creyentes se reúna para pasar un buen tiempo. Y es perfectamente lícito que disfrutemos de un momento de distracción. No podemos mantener la cuerda tensa todo el tiempo porque se va a aflojar. Pero el tono de nuestras reuniones debe ser siempre consecuente con la fe que profesamos. Ya sea que nos reunamos para tener un estudio bíblico o simplemente para tener un tiempo de recreación jugando uno, para lo que sea. Nosotros somos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año. Mi amado hermano, créeme, para disfrutar la vida no hay que tomar vacaciones del cristianismo. Bueno, ahora llegó el momento de disfrutar. Me quito el traje de cristiano. No, eso no es necesario. Eso no es necesario. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Nunca debemos enredarnos en ninguna actividad, en ninguna conversación que nuestro bendito Salvador no aprobara si estuviera físicamente allí. Nunca. ¿Acaso no ha prometido Él estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y saben qué, hermanos? Esas palabras son una promesa. Oh, pastor, ¿y por qué usted dice eso? Yo siempre lo he visto como una promesa. Yo creo que algunas personas lo ven como una camisa de fuerza. He aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, eso es una promesa, no es una camisa de fuerza. Lo que hace gloriosa la vida del creyente
es el hecho de que vivimos en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace gloriosa nuestra vida. Yo no tengo que dejar a Cristo fuera cuando me voy a divertir. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 16? En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Saben por qué muchos cristianos tienen caras largas y lúgubres? No porque son legalistas, es porque son mundanos. No saben disfrutar de Cristo. No saben disfrutar de su Señor. Por eso buscan cosas del mundo para satisfacer lo que no encuentran en el Evangelio. Mundanalidad. Mi hermano amado, los impíos se sumergen en el lodazal de su pecado porque ellos no tienen lo que tú y yo tenemos. Por eso cada vez que se reúnen tienen que buscar un montón de cosas para poder estar tranquilos y bien. Si no hay un trago de whisky y una música, no pueden estar tranquilos. Pero esos son los impíos que no conocen a Dios. Esos son los paganos idólatras que no conocen a Dios. No los creyentes. No los creyentes. Ellos no conocen al Salvador que tú y yo conocemos. Ellos no tienen la certeza que tú y yo compartimos. Ellos no tienen razón alguna para mirar al futuro con confianza, ni para vivir seguros en el presente. No la tienen. Por eso tienen que entontecerse con un montón de cosas, porque no quieren pensar. No quieren pensar. ¿Saben por qué la gente habla sandeces? Porque no quieren pensar. Y el diablo está interesado, mi amigo que estás aquí, en que tú no pienses. Pero nosotros no podemos caer en ese ritmo de vida. Aún nuestras conversaciones deben ser estimulantes en el sentido espiritual y en el sentido intelectual. Estimulantes. No envidies a los impíos, mi hermano, ni compartas su estilo de vida. Allí no hay nada que buscar, ni tienen ellos nada que envidiarles. ¿Nota lo que sigue diciendo Pablo en el texto? Él no se limita a darnos una lista de pecados que deben ser desechados, sino que nos da también buenas razones para desecharlos. Y eso es lo que pasaremos a ver ahora en los pocos minutos que nos restan. Pablo nos da dos razones distintas en los versículos 5 al 7, pero estrechamente ligadas entre sí, para poner resistencia a estos pecados en nuestras vidas. En primer lugar, nos dice que los que practican estas cosas no tienen lugar en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 5, porque sabéis esto. Y la idea es, ténganlo por seguro, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta lista de pecados es esencialmente la misma que la anterior, solo que Pablo añade aquí la idolatría. La idolatría. ¿Cuál es la raíz del problema que tienen los fornicarios, los inmorales, los avaros? El problema es que han puesto sus afectos y su confianza en otros objetos que no son Dios. Antes que adorar a Dios, se adoran a sí mismos, viven para sí mismos, siguiendo su propia voluntad, los impulsos de su propio corazón. Son idólatras. El hombre fue creado para la gloria de Dios y por lo tanto es un ser religioso por naturaleza. Si no se postra ante Dios, necesariamente se postrará ante otras cosas. Y el ídolo principal será su propio corazón. En lugar de obedecer a Dios, cuya voluntad es santa, buena, agradable y perfecta, este hombre miserable hace un Dios de sí mismo. Su corazón engañoso y depravado viene a ser su oráculo sagrado. Su corazón es su Biblia. Y el enemigo de su alma tomará ventaja de eso para guiarlo por medio de sus deseos y de sus inclinaciones a su propia destrucción.
Por eso Pablo dice que los que practican estos pecados no pertenecen al reino de Cristo y de Dios. Y ese reino no es otra cosa que el gobierno redentor de Dios sobre su pueblo. Nuestro Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, de la tiranía del pecado, y nos ha traído a este reino que el apóstol Pablo describe en Romanos 14, 17 como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú perteneces al reino de Cristo. Estas son sus características: justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Nosotros pertenecemos ya a ese reino. Ese reino ya fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Pero será consumado cuando Él regrese en gloria. Y entonces los suyos compartiremos con Él su trono y su gloria por los siglos de los siglos. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que en ese reino no tendrán parte ni los fornicarios, ni los inmundos, ni los avaros, ni los idólatras. No erréis, dice Pablo en 1 Corintios 6, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Pero Pablo nos dice también, en segundo lugar, que esos pecados atraen sobre los hombres la ira de Dios. Esos pecados atraen sobre los hombres la ira de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En el tiempo de Pablo había personas, como las hay en el día de hoy, que no tomaban en serio estos pecados. Y que decían que se puede ser cristiano y ser al mismo tiempo indulgentes con estas cosas. Judas menciona en su carta a los falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Los mismos falsos maestros con los que la Iglesia de Cristo ha tenido que luchar a lo largo de su historia. Que nos dicen estos: la salvación es por gracia. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, tu salvación está segura en Cristo si has creído en Él. Sí, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y esa salvación, y gloria a Dios por eso, está segura en Jesucristo, no en mí. Pero esa gracia que salva también transforma y produce un estilo de vida que no es consecuente con la práctica de esos pecados. El que habla como un ganso, camina como un ganso y se mueve como un ganso, es un ganso. Dice Pablo, estas son palabras vanas y engañosas. Son palabras desprovistas de verdad, porque lo cierto es que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y noten que Pablo no dice aquí que esa ira vendrá. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que esa ira viene. En el futuro, esa ira se manifestará con toda su fuerza en la condenación eterna de los impíos. Pero esa ira se manifiesta aquí y ahora de diversas maneras. Estos pecados atraen la ira de Dios como el imán atrae el hierro, dice Pablo. Son muchas las consecuencias físicas, emocionales, espirituales que vienen sobre los hombres que llevan esa clase de vida. Leí en estos días cuál ha sido el fruto de la revolución sexual de nuestra década. Más allá del daño psicológico y sociológico, hoy hay 26 enfermedades venéreas que son epidémicas en la población. En realidad, 1 de cada 5 norteamericanos tiene algún tipo de virus de enfermedad, algún tipo de virus de enfermedades venéreas. 1 de cada 5.
De acuerdo con un nuevo estudio hecho por el Instituto Alan Guttmacher, 56 millones de norteamericanos están infectados con alguna enfermedad virosa transmitida sexualmente. La tragedia es que si bien se pueden controlar tales infecciones virosas, en cambio no pueden ser curadas y con frecuencia puede haber recurrencia. En todo el mundo hay alrededor de 100 millones de casos de gonorrea solamente. Además hay sífilis, clamidia, herpes, millones de personas lo padecen, tanto como el temible SIDA y 21 otras horribles enfermedades transmitidas sexualmente. La ira de Dios viene sobre esas cosas. Ahora noten algo importante. Pablo está escribiendo aquí a un grupo de cristianos profesantes. Esta carta fue enviada a una iglesia y es a ellos a quienes Pablo advierte estas cosas. A una iglesia cristiana. Amados hermanos, todos los que profesamos la fe de Cristo debemos evaluarnos objetivamente a nosotros mismos a la luz de estas cosas. ¿Soy yo realmente un cristiano? ¿Se está manifestando en mi vida en una forma clara y evidente el gobierno de Dios? ¿Los cristianos no son perfectos? No somos perfectos. Pero los cristianos luchan contra estos pecados. Se oponen a esos pecados. Y cuando son momentáneamente seducidos en algún sentido, se avergüenzan por su pecado. Mi amigo, si tú vives en la práctica de estas cosas y estás justificando tu estilo de vida, te engañas a ti mismo si crees que eres cristiano y vas camino al cielo. Te engañas a ti mismo. Pablo llama a estos hombres en el texto hijos de desobediencia. Y esa es una expresión hebraica que significa la naturaleza de ellos es desobedecer. A todos preguntan, ¿y por qué? ¿Y qué tiene esto de malo? ¿Y cuál es el problema? Su naturaleza es desobedecer. Son hijos de desobediencia. Si este es tu caso, mi amigo, te tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que no puedes salir de esta condición por ti mismo y algún día recibirás el fruto de tu extravío. La ira de Dios caerá sobre ti por los siglos de los siglos. Tú amas tu pecado, tú amas desobedecer y no quieres ni puedes someterte al gobierno de Dios sobre tu vida. No puedes, no quieres. Pero he aquí la buena noticia. Precisamente por eso vino Cristo el Salvador. Para hacer por hombres pecadores como tú y como yo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Mi amigo, la ira de Dios está sobre ti por causa de tus pecados. Dice la Escritura que Él no tendrá por inocente al culpable. Y tú eres culpable porque has violado su ley en incontables ocasiones. Pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz para pagar por los pecados de su pueblo. Y hoy ofrece salvación y perdón para todos los que creen en Él. Ve a Él, mi amigo, ve a Él. Pídele que te salve. Pídele que te conceda la gracia de la fe y del arrepentimiento, porque solo Él puede hacer eso por ti. Él es un gran Salvador. Él puede enternecer tu duro corazón. Él puede traerte con cuerdas de amor a la fe y al arrepentimiento, pero pídeselo a Él. Pídeselo a Él, pídele que te dé perdón por tus pecados. Pídele que transforme tu corazón. Pídele que te traiga humillado a los pies de Jesucristo, porque Él es un Salvador misericordioso. Mi amigo, a nuestro Dios le deleita perdonar. Ese es su deleite, concederle perdón a pecadores como tú y como yo. Esa es la buena noticia del Evangelio, mi amigo. Esa es la buena noticia que proclamamos con orgullo, con alegría y con gozo, que hay salvación en Jesucristo para todo aquel que cree. Y en cuanto a nosotros que hemos creído,
He aquí el reto de la Escritura. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios nos conceda la gracia que necesitamos para vivir cada día a la altura de nuestro llamamiento. Hermanos amados, no somos del mundo. No somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esa realidad debe reflejarse en todo cuanto hacemos, en todo cuanto hablamos, en todo lo que pensamos, absolutamente en todo. Somos ciudadanos del cielo. Concluyo aquí con las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre bueno, por tu palabra. Te damos las gracias, Padre bueno, por darnos una vez más la oportunidad de predicarla y de proclamarla. Señor nuestro, te rogamos, te suplicamos por cada uno de los creyentes que se encuentran en este lugar. Oh Padre, concédenos honestidad para con esta honestidad evaluar objetivamente nuestras vidas. ¿Estamos nosotros realmente alejándonos de estas cosas? ¿Estamos nosotros realmente cuidando a nuestros hijos de la influencia perversa, maligna y destructora de este mundo pecador? Oh Señor, no permitas que nuestros corazones evadan esta realidad. Ayúdanos, te lo suplicamos, a evaluarnos objetivamente a nosotros mismos. Oh Señor, concédenos arrepentimiento donde debe haber arrepentimiento. Concédenos corrección donde debe haber corrección. Padre, concédenos sensibilidad a tu palabra. También, Padre bendito, nosotros te suplicamos por aquellos que están aquí en medio nuestro, que aún en este mismo instante se encuentran bajo tu ira santa, bajo tu justa indignación por causa de sus pecados. Señor, ten misericordia de ellos. Oh Padre, dice tu palabra, que tu brazo no se ha cortado para salvar, y nosotros te pedimos, con todo el corazón te imploramos, oh Dios, ven, irrumpe en este lugar con poder y salva a muchos. Señor, aplica tu palabra, aplica el Evangelio en los corazones, y que éste demuestre hoy que sigue siendo poder de Dios para salvación. Te alabamos y te bendecimos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.